¿Alguna vez sentiste que Dios se está tardando demasiado? ¿Que tus oraciones suben, pero las respuestas no bajan? Y si te dijera que ese silencio de Dios no es indiferencia, sino parte de un plan mucho más grande que Él está preparando para ti. Un plan que ahora no entiendes, pero que pronto te dejará sin palabras, si tan solo aprendes a confiar en sus tiempos. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir algo que muy pocos conocen. Un secreto espiritual escondido en los tiempos de Dios. Un misterio divino que puede cambiar radicalmente tu percepción del sufrimiento, de la espera y de ti mismo. Porque tal vez lo que ves como retraso es exactamente el punto de partida de tu milagro. Escucha esto. Lo que estás viviendo ahora no es el final. Aunque parezca, es apenas una página. No el libro completo. Dios no improvisa. Y aunque sientas que el cielo está en silencio, Él está obrando en lo invisible, moviendo piezas que tú no ves, para cumplir un propósito que supera todo lo que alguna vez imaginaste. Este video es más que un mensaje, es un llamado del cielo para ti, porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fuiste guiado por el Espíritu, porque necesitas escuchar esto hoy, y lo que estás por descubrir puede ser la clave que desbloquee la próxima bendición en tu vida. Hay una verdad espiritual que el enemigo ha querido ocultarte. La espera no es una pausa, es una preparación. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Pero ¿cuántas veces abandonaste justo antes de llegar? ¿Cuántas veces tu fe se quebró porque pensaste que Dios se había olvidado de ti? Este video es tu respuesta. Hoy vas a aprender a leer los tiempos de Dios, a confiar en lo que no entiendes y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Vamos a ver juntos lo que la Biblia realmente dice sobre los planes de Dios y cómo puedes alinear tu corazón con sus propósitos, incluso cuando parece que nada tiene sentido. ¿Sabías que algunos de los mayores milagros de la Biblia ocurrieron después de largos años de silencio? ¿Sabías que el plan de Dios para tu vida fue diseñado con precisión divina y que tú estás justo donde necesitas estar, aunque no lo parezca? Hoy no solo vas a entender eso, vas a sentirlo en lo más profundo de tu alma. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo muy importante. Si este tema ya tocó algo en tu corazón, quiero que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esa es nuestra forma de decir: estoy listo para recibir lo que Dios me quiere hablar. Y si sientes que este mensaje ya está siendo una bendición, dale me gusta ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, YouTube muestra este video a más personas que también están esperando una señal de Dios. Y gracias a tu acción, más vidas pueden ser transformadas. Tú estás ayudando a difundir la palabra. Felicitaciones. Estás siendo instrumento de Dios. Ahora bien, hay algo más. Muchas personas no tienen una iglesia cercana, y para ellos, este canal se ha convertido en una especie de refugio espiritual, un lugar donde vienen a buscar respuestas, esperanza y dirección. Por eso te animo a suscribirte ahora mismo, porque al hacerlo, te conviertes en parte de esta familia que se sostiene unos a otros. Y porque muchas veces la respuesta de Dios viene justo cuando decides hacer un compromiso firme con tu fe. Y créeme cuando te digo esto. La penúltima enseñanza del video de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición urgente en tu vida, así que quédate hasta el final. A veces Dios esconde la joya más brillante justo antes de cerrar el mensaje. Para los que no se rinden, prepárate. Vamos a iniciar este estudio profundo. Vamos a mirar las Escrituras con otros ojos. Vamos a desenterrar verdades que estaban escondidas a simple vista. Y vamos a aprender juntos por qué confiar en el tiempo de Dios es una de las mayores pruebas de fe, pero también el mayor camino hacia la victoria. Ahora sí, empecemos. En el libro de Eclesiastés 3:1 se encuentra una de las verdades más poderosas y misteriosas de toda la Biblia. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta declaración no es solo una reflexión poética, es una ley espiritual,
una clave sagrada que puede cambiar tu forma de vivir, de esperar y de confiar. Muchos piensan que la fe consiste en obtener respuestas inmediatas, pero en realidad, la fe verdadera se prueba en la espera. Cuando el tiempo de Dios no coincide con nuestro deseo, ahí comienza el verdadero acto de entrega. No se trata de recibir lo que pedimos, sino de permanecer creyendo, incluso cuando parece que el cielo está en silencio. ¿Y qué pasa durante esa espera? ¿Qué ocurre en el alma cuando no hay señales, ni respuestas, ni milagros visibles? Pasa algo que pocos entienden. En lo invisible, Dios está formando en ti la capacidad de sostener lo que vendrá. Porque si te entregara hoy lo que pides, sin haberte preparado, eso que tanto anhelas podría destruirte. Muchos quieren la bendición, pero no el tiempo de madurez. Anhelan la victoria, pero rechazan el campo de entrenamiento. Pero el reino de Dios no opera como este mundo. En el reino, los que esperan con fidelidad son los que reciben con plenitud. Dios no llega antes, no llega tarde, llega cuando estás listo. Imagina un árbol. La semilla no grita cuando está bajo tierra, no exige ver la luz de inmediato. Permanece en lo oscuro, mientras en lo profundo brotan raíces invisibles que nadie ve. Solo después de ese proceso silencioso comienza a nacer hacia afuera. Así también eres tú. Tal vez ahora estás bajo tierra, en un tiempo que no entiendes, cubierto por circunstancias que parecen injustas, pero Dios está desarrollando tus raíces y pronto brotarás con más fuerza de la que podrías imaginar. La desesperación viene cuando comparamos nuestros tiempos con los de otros. Vemos a otros avanzar, prosperar, recibir y nos preguntamos, ¿por qué yo no? Pero los tiempos de Dios no se sincronizan con los del mundo. Él no se guía por la urgencia humana. Se guía por el propósito eterno, y si aún estás esperando, no es porque hayas sido olvidado, es porque estás siendo preparado para algo más grande. Piénsalo bien, ¿cuántas veces en tu vida te sentiste frustrado por algo que no sucedió? Y después, al mirar atrás, diste gracias porque aquello que querías no se dio. A veces, lo que creemos que es una pérdida, es en realidad una protección divina. Dios no solo ve el presente, Él contempla el final desde el principio. Él sabe lo que tú aún no sabes, y por eso su tiempo es perfecto. Jesús mismo vivió esto. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 30 años en anonimato, 30 años de silencio, sin milagros registrados, sin fama, sin señales visibles de su llamado. ¿Acaso no era el Hijo de Dios desde el principio? Claro que sí, pero había un tiempo designado, y Él no se adelantó, esperó, porque sabía que el Padre tenía un momento exacto para revelar lo que estaba oculto. Y ese patrón se repite una y otra vez en la Biblia. José tuvo un sueño a los 17 años, pero no vio su cumplimiento hasta muchos años después, pasando por cárceles, traiciones. Moisés fue llamado a liberar al pueblo, pero pasó 40 años en el desierto antes de ver el mar abrirse. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no se sentó en el trono, sino hasta después de múltiples persecuciones. ¿Notas el patrón? El propósito viene con espera, y la espera no es castigo, es preparación. Ahora, si esto ya está tocando tu corazón, si estas palabras están alineándose con tu vida, detente un segundo y reflexiona en esto. ¿Has estado luchando contra el tiempo de Dios? ¿Has estado impaciente, exigiendo respuestas en lugar de confiar en los procesos? Entonces este es tu momento de volver a alinear tu alma con el cielo, de entregarle a Dios no solo tu petición, sino también tu reloj. Porque cuando su voluntad se convierte en tu prioridad, su tiempo deja de ser una carga y empieza a ser una promesa. Y ahora quiero que recuerdes algo muy importante. Este canal no es solo una plataforma. Para muchos es un altar, un lugar donde el Espíritu Santo habla, guía y consuela. Por eso, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque al hacerlo, no solo fortaleces tu fe, te conviertes en parte de una comunidad que camina junta en los caminos de Dios. Cada suscripción es una vela encendida en medio de la oscuridad. Cada vez que das me gusta, estás diciendo al mundo espiritual,
Estoy comprometido con este mensaje y cada vez que compartes este contenido, estás sembrando esperanza en los corazones de los que ya casi habían renunciado. Así que sigue con nosotros, porque aún hay mucho que revelar. Dios tiene un plan más grande y en los próximos bloques vamos a seguir desentrañando los misterios de su tiempo perfecto. En Génesis 21, 1-2, leemos que el Señor visitó a Sara como había dicho e hizo con ella conforme a su palabra. Y Sara concibió y dio a luz hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjate en esto, Sara ya había pasado décadas de espera. Cada mes renovaba su anhelo y su dolor, mientras veía cómo los años avanzaban y sus fuerzas disminuían. Sin embargo, Dios no pasó por alto ni un solo suspiro de esperanza que ella elevó en oración. La promesa que Dios dio a Abraham de ser padre de muchas naciones parecía imposible desde la perspectiva humana. Pero justo cuando la fe humana llegaba al límite, Dios intervino. No llegó antes para que Abraham y Sara aprendieran la lección de depender totalmente de Él. No llegó después para que no se tuvieran que enfrentar a una desolación aún mayor. Llegó en el momento perfecto, cuando Sara ya no podía contar los años, pero aún tenía fe en la voz de Dios. ¿Te reconoces en Sara? ¿Has sentido que al pasar el tiempo tu esperanza se desmorona y que tus fuerzas flaquean? Tal vez has orado por tu propia Sara, ese anhelo que Dios despertó en tu interior, y la respuesta sigue sin llegar. Pero la historia de Sara nos enseña que la maternidad de un milagro, sea un hijo, un proyecto, una reconciliación o una bendición, no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad del que promete. Mientras esperas, Dios está visitándote en lo invisible, preparando cada detalle para que cuando llegue el momento, todo sea perfecto. Piensa en lo que sucedió después del nacimiento de Isaac. Abraham no solo recibió al hijo de la promesa, sino también experimentó un nivel de intimidad con Dios que solo surge cuando pasas por el fuego de la espera. Su fe se transformó. Lo que comenzó como un acto de obediencia, darle a Sara la orden de recibir a un hijo, se convirtió en una experiencia de adoración profunda y de confianza inquebrantable. Este pasaje revela un misterio. La espera de Dios no solo prepara el evento prometido, sino que moldea al creyente. Cada día de incertidumbre fortalece tus raíces en la fe. Cada noche de duda enseña a tu espíritu a buscar consuelo en las promesas divinas. Y cuando llega la hora, tu testimonio se convierte en un faro para aquellos que aún luchan por creer en lo imposible. A lo largo de generaciones, votivos como tú y como Sara han atestiguado que la fidelidad de Dios trasciende el tiempo humano. ¿Cuántas veces has querido desistir porque parecía que tu Isaac nunca llegaría? Quizás hoy es tu día de escucha. Tal vez la bendición que esperas está más cerca que tu última lágrima. Y cuando llegue, no solo experimentarás gozo, sino también el poder de un Dios que nunca falla. Recuerda esta verdad: Dios no trabaja con urgencia humana, sino con precisión divina. Él conoce cada segundo de tu espera y lo valora tanto como el cumplimiento de tu promesa. Por eso, en medio de tu desierto, Él está contigo, formándote, purificándote y enseñándote a confiar más allá de lo que puedes ver. Mantén tu mirada en el cielo, porque al final, el milagro de Sara no radicó solo en el nacimiento de Isaac, sino en la transformación de dos corazones que aprendieron a creer cuando todo parecía perdido. Y esa misma transformación está disponible hoy para ti. En Marcos 4, 26, 29, Jesús comparte una parábola breve pero llena de poder. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Duermes y te levantas, de noche y de día, y la semilla brota y crece, pero tú no sabes cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto madura, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta imagen nos revela un principio clave. El crecimiento espiritual muchas veces sucede en lo oculto,
Cuando sembramos nuestra fe, no vemos al instante que las raíces se extienden ni los procesos internos que fortalecen nuestro espíritu. En la espera, el alma trabaja en silencio, se robustece en la oración, se nutre con la palabra y se purifica en la fe. Tal como la semilla, tú no percibes cada milímetro que se desarrolla bajo tierra, pero Dios sí. Él observa la transformación interior que ocurre mientras tú duermes, mientras enfrentas desafíos, mientras tu corazón entrena la paciencia. Imagina tu vida como ese campo de siembra. Cada promesa de Dios es una semilla plantada en tu corazón. Quizá has visto brotes tímidos, pequeñas señales de avance, pero la verdadera madurez demora en manifestarse. Es posible que sientas frustración al no ver resultados inmediatos, pero en la parábola Jesús enfatiza que la tierra da fruto por sí misma. No depende de tu prisa ni de tu control. Depende de la fidelidad de aquel que te dio la semilla. Este proceso ocurre día y noche de forma constante y silenciosa. En los momentos de descanso, Dios fortifica tu espíritu. En los momentos de adversidad, afianza tus raíces. Porque la verdadera abundancia no se mide por la rapidez, sino por la plenitud del fruto. Una espiga bien formada contiene grano suficiente para alimentar a muchos. Así tu vida, cuando alcance la madurez, será un testimonio generoso de la gracia de Dios. Si hoy te preguntas por qué tu bendición parece tardar, recuerda que Dios no apresura el crecimiento ni te deja pupilo de tu propia imprevisión. Él espera el tiempo justo para asegurar que tu fruto sea estable y duradero, un fruto que resista las tormentas y brinde alimento a quienes te rodean. ¿De qué sirve un milagro rápido si se marchita al primer viento? Dios trabaja con precisión, estableciendo raíces profundas, desarrollando tallos firmes y formando espigas llenas. Cuando llega la hora de la siega, todo el trabajo de la tierra se muestra. Entonces reconoces que cada día de espera no fue estéril, sino esencial para alcanzar la plenitud prometida. Tu testimonio no será solo la cosecha, sino la historia de una transformación interna que preparó el terreno para milagros sorprendentes. Y eso impacta profundamente a quienes presencian la forma en que Dios cumple su palabra en tu vida. ¿Te has detenido a valorar cada etapa de tu crecimiento espiritual? ¿Has anotado las pequeñas victorias, los susurros de esperanza y los días en que tu fe resistió a pesar de la tormenta? Es en esas experiencias donde resides la prueba de que Dios cuida cada proceso. Y aunque tus ojos anhelen ver la cosecha, tu corazón debe descansar en la certeza de que Él está obrando. Este canal es tu sembradío espiritual. Cada enseñanza, cada reflexión bíblica es una semilla para tu vida. Por eso, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al suscribirte declaras que confías en la semilla de la palabra que aquí siembras. Te conviertes en parte de esta comunidad de creyentes que espera juntos el crecimiento perfecto. Cada nueva suscripción fortalece este campo digital, permitiendo que más semillas caigan en corazones necesitados. Recuerda que la penúltima enseñanza del video de hoy revelará otro misterio del tiempo divino: cómo reconocer el momento exacto de la cosecha en tu vida. No te lo querrás perder. Mantente firme, confiando en que la semilla dará fruto por sí misma, y prepárate para ver el milagro cuando llegue el día señalado. En el relato de José encontramos una de las demostraciones más profundas de cómo el tiempo de Dios opera más allá de la comprensión humana. José, el joven favorito de su padre, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Allí, después de haber resistido la tentación en la casa de Potifar, fue acusado injustamente y lanzado a la prisión. Parecía que su vida había llegado a un callejón sin salida: sueños rotos, traiciones familiares y rechazo tras rechazo. Sin embargo, en ese silencio forzado de los muros de la cárcel, Dios estaba tejiendo un plan que superaría toda injusticia. En la oscuridad de la celda, José no perdió su fe. Antes bien, su carácter y su confianza se fortalecieron. Mientras otros se rendían a la desesperanza, él siguió
interpretando sueños para sus compañeros de prisión, sin saber en ese momento que cada interpretación era un paso más hacia el propósito divino para su vida. El día que el copero y el panadero fueron liberados según su interpretación, José recibió la promesa de libertad, aunque habría de esperar 2 años más antes de ser llamado ante el faraón. Es revelador observar que Dios no apresuró la vindicación de José ni la negaron su llamada inmediatamente. Durante esos años de aparente olvido, José aprendió a depender por completo de la provisión divina, cultivando paciencia y humildad. Su capacidad para soportar la adversidad sin amargarse se convirtió en testimonio de que la espera bien gobernada purifica el corazón y afina la mirada espiritual. Cuando finalmente el faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar, el copero recordó a José. Fue entonces que, en un instante, la cadena de prisión se rompió y José fue vestido con ropas de lino fino, elevándose de siervo oprimido a segundo al mando de todo Egipto. Lo que pareció una demora cruel resultó ser el proceso ideal para preparar a José para administrar el grano que salvaría a naciones enteras durante una gran hambruna. Este pasaje refleja un principio clave. El tiempo de Dios no solo cumple propósitos inmediatos, sino que capacita a sus elegidos para enfrentar desafíos mucho mayores de los que habrían soportado sin preparación. La verdadera posición de autoridad espiritual y ministerial no se alcanza en el apuro, sino en la maduración que surge de la prueba prolongada. Si hoy atraviesas tu propia cárcel, ya sea un ambiente laboral hostil, una relación rota, problemas de salud o angustia emocional, recuerda que Dios está trabajando en tu carácter y en tu visión. Cada día de fidelidad en lo oculto está edificando en ti sabiduría, fortaleza y compasión. Cuando llegue la hora de tu liberación, no solo serás libre, sino un canal de bendición capaz de sostener a otros en sus tiempos de crisis. La historia de José nos desafía a ver cada demora como una lección para nuestra formación. Lejos de ser señales de rechazo divino, los periodos de prueba pueden ser los terrenos donde germinan habilidades y dones espirituales que ni siquiera sabíamos que poseíamos. La fidelidad en lo pequeño, como servir a un carcelero o interpretar un sueño sin reconocimiento, anticipa la fidelidad en lo grande, cuando Dios te confíe una responsabilidad mayor. Además, su ascenso estratégico en la corte egipcia demuestra que Dios puede usar sistemas humanos para sus propósitos celestiales. Los mismos egipcios que vieron a José como un intruso terminaron confiándole el manejo de la economía nacional. En tu vida, aquello que parecía un obstáculo puede convertirse en la plataforma desde la que Dios te eleva. Lo importante es no subestimar los días de prisión personal. En ellos se fragua el liderazgo conforme al corazón de Dios. Así, mientras meditas en la vida de José, reflexiona sobre tus momentos de cuarentena espiritual. Tal vez no entiendas por qué la respuesta no llega o por qué las puertas permanecen cerradas. Pero si José aprendió a interpretar sueños preso entre barrotes, tú también puedes aprender a discernir la voz de Dios en medio de la rutina más oscura. Y cuando Dios te presente ante tu propia corte real, descubrirás que el tiempo de silencio ha sido la escuela exacta para tu ministerio y tu testimonio. En este estudio hemos visto ya la ley de los tiempos en Eclesiastés, la promesa cumplida en Sara, el crecimiento oculto de la semilla y la paciencia fortalecida de José. Aún queda un misterio más por desvelar antes de nuestra gran conclusión. Permanece atento, porque el próximo bloque revelará cómo identificar en tu vida la señal que anuncia el momento perfecto para actuar, sin prisa y sin demora. En 1 Samuel 16:1-13, encontramos uno de los ejemplos más claros de cómo Dios ve más allá de las apariencias y cómo su cronograma no se detiene ante los ojos humanos. El profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir al futuro rey de Israel entre los hijos de Isaí en Belén. Cuando vio a Eliab, el primogénito, su propia interpretación humana pensó que allí estaba el elegido, alto, fuerte
atractivo. Pero Dios le respondió: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Samuel, obedeciendo la voz de Dios, revisó a 7 hermanos ante el propio Isaí, y ninguno era el escogido. Eligiendo finalmente a David, el benjamín, envió aceite santo sobre su cabeza. Fue un momento breve, sin pompa, sin anuncio público, sin fanfarria. Sin embargo, aquel ungido llevaba en su corazón la semilla de su destino. A pesar de ello, no se convirtió inmediatamente en rey. Fue llamado a la corte de Saúl como músico y pastor de ovejas, pero el trono aguardó. Durante años, David sirvió al rey perseguido, vivió exiliado, huyó de celos, estuvo solo en cuevas y desiertos, temiendo por su vida. Su llamado estaba sellado con aceite divino, pero su coronación tardó todavía mucho tiempo. Este pasaje nos enseña una gran lección. La unción de Dios es una declaración profética, pero su cumplimiento sucede en el momento oportuno, no en el tiempo humano que nosotros deseamos. David llevó la marca del rey desde su ungimiento, pero antes de sentarse en el trono, necesitó experimentar la fidelidad de Dios en escenarios de injusticia, soledad y peligro. Fue en esos momentos de silencio aparente que se forjaron sus cualidades de líder, su fe profunda y su dependencia total en el Señor. Al meditar en la vida de David, podemos entender que el plan de Dios para nosotros puede incluir etapas prolongadas de servicio humilde y pruebas persistentes. A veces vemos a otros avanzar con rapidez, ocupando posiciones que anhelamos. Mientras tanto, nosotros permanecemos en un segundo plano, lejos del reconocimiento. Sin embargo, esos años de espera pueden ser el entrenamiento divino para prepararnos para mayores responsabilidades. Lo que hoy consideras retraso, Dios lo emplea para pulir tu carácter, para enseñarte misericordia, para profundizar tu relación con Él. David no permitió que la envidia o la frustración lo dominasen. Cuando Saúl lo persiguió, su respuesta fue de confianza y oración. No levantó un ejército propio, ni reclamó prebendas. Con cada fuga, David encontró refugio en cuevas, se alimentó de la palabra de Dios y compuso salmos que hoy nos sirven de aliento. Su experiencia evidenció que la espera y la adversidad no tenían el poder de anular la promesa de Dios. Al contrario, la confirmaban, porque su corazón permanecía firme en la fe, sin importar la circunstancia. Cuando por fin Saúl murió y David fue reconocido como rey, no solo ascendió al trono de Judá, sino que más tarde fue coronado rey de todo Israel, unificando las tribus y estableciendo la capital en Jerusalén. Su reinado fue testimonio de que Dios cumple su palabra de manera fiel y soberana. Y más aún, que el tiempo de espera precedente fue esencial para capacitar al hombre para gobernar con justicia, sabiduría y compasión. Esta lección se traslada a tu realidad. Si Dios ya te ha mostrado un don, un llamado o una promesa, pero aún no se ve en el mundo físico, no lo tomes como rechazo divino. Tómatelo como una oportunidad de crecimiento. Cada día que pasas ejerciendo tu llamado en lo oculto, en tu familia, en tu trabajo o en la intimidad de tu oración, fortalece tus raíces en Cristo. Cada adversidad entrena tu espíritu para que cuando llegue tu tiempo de manifestación, camines con paso firme, sin titubear, con la certeza de que Dios te ha preparado para la misión. A medida que avanzas en tu caminar, recuerda que la elevación divina no depende de méritos humanos, sino de la fidelidad a la voz de Dios. David fue un hombre segundo durante años, pero cuando el momento llegó, el pueblo lo reconoció y exclamó: ¡Viva el Rey! Ese grito celebra no solo su reinado, sino la victoria de Dios sobre la lógica humana. En tu vida, cuando llegue el momento de tu gloria, no será el reconocimiento de los hombres lo que te definirá, sino la proclamación del cielo que te ungió desde el principio. Mientras reflexionas en esto, mantén tu fe anclada en la promesa divina, porque aunque la elevación tarde en llegar, cuando lo haga,
será el paradigma de la fidelidad de Dios. Y en el próximo bloque descubriremos una señal oculta en tu vida diaria que indicará que el momento de actuar se aproxima. No lo pierdas. En el libro de Ruth encontramos un ejemplo conmovedor de cómo el tiempo de Dios se manifiesta a través de la fidelidad y la perseverancia. Después de la muerte de su esposo, Ruth decidió quedarse con su suegra Noemí y acompañarla a Belén, aunque no sabía lo que encontraría. En aquel lugar, Ruth trabajó con diligencia recogiendo espigas en los campos de Booz, un pariente cercano de Noemí. Día tras día se mostraba fiel y humilde, confiando en que Dios la recompensaría. La cosecha de cebada y trigo marcaba un tiempo propicio en Israel, el momento de recolectar frutos y asegurar el sustento para el año venidero. Ruth aprovechó esa temporada, pero no por su propio mérito, sino porque obedeció el mandato de Noemí y descansó bajo la protección de la ley del rescate, que permitía a un pariente redentor cuidar de la viuda. Cada espiga recogida era un acto de fe y cumplimiento del propósito divino. Booz, al descubrir la lealtad de Ruth y la bendición de su corazón, decidió actuar en el momento oportuno. No se adelantó, respetó los pasos legales y culturales, pero tampoco se demoró más de lo necesario. Comprendió que la promesa del rescate celestial requería estrategia, paciencia y obediencia al tiempo de Dios. Fue así como, en el ciclo natural de la cosecha, Ruth pasó de ser una extranjera vulnerable a la madre del linaje de David y, en última instancia, ancestro de Jesús. Esta historia nos enseña que la providencia divina se cumple cuando combinamos lealtad con oportunidad. Ruth no forzó su destino, simplemente trabajó fielmente en lo pequeño, confiando en que Dios abriría puertas. Booz no presionó ni cedió al temor de las apariencias. Reconoció el favor de Dios y lo ejecutó conforme a la ley. Ambos actuaron en armonía con el calendario de la cosecha, entendiendo que el tiempo humano y el divino convergen cuando el corazón está en sintonía con el cielo. Quizá en tu vida te sientes como Ruth, esforzándote en aquello que Dios te ha encomendado, y al mismo tiempo como Noemí, con el corazón herido y la incertidumbre como compañera. Puede que no veas señales de redención, pero la historia de Ruth revela que en el momento preciso, el misericordioso enviará a tu bus alguien o algo para confirmar la promesa. La clave es no abandonar la mies antes de la siega, ni retirarte del campo antes de la liberación. La fidelidad en lo cotidiano es lo que prepara el terreno para que lo extraordinario se manifieste. Cada día que dedicas a tus tareas familiares, cada esfuerzo en tu trabajo, cada oración que elevas, es una semilla plantada en el campo de la voluntad de Dios. Cuando llegue tu cosecha, no será fruto de tu prisa, sino recompensa de tu constancia. Por eso te animo a suscribirte ahora mismo. Al hacerlo, declaras que, como Ruth, estás dispuesto a permanecer en el campo de Dios, recogiendo espigas con esperanza y obediencia. Cada nueva suscripción fortalece esta comunidad, convirtiéndonos en una red de corazones comprometidos que esperan juntos el tiempo perfecto del Señor. No permitas que la duda te aparte del lugar donde Dios te ha sembrado. Mantente firme, porque tu momento de redención se acerca y la cosecha que parecía lejana brotará en plenitud. En Isaías 40:31 leemos una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta escritura nos muestra que la espera activa en Dios no es pasividad, sino un proceso de renovación constante. No se trata de quedarnos inmóviles viendo pasar los días, sino de aprender a esperar con esperanza, permitiendo que Dios renueve nuestra fuerza interior. La imagen del águila es reveladora. Este ave majestuosa no compite con las tormentas, las utiliza para elevarse. Cuando los vientos soplan con furia, el águila extiende sus alas y se deja llevar por las corrientes ascendentes, ganando altura con el poder del viento. Así,
Tú debes aprender a utilizar las pruebas y las demoras como instrumentos que te elevan a una perspectiva espiritual más alta, donde las preocupaciones terrenales se ven pequeñas ante la grandeza de Dios. El proceso de renovar fuerzas implica 3 pasos: esperar, levantar alas y avanzar. Primero, esperar. Depositar nuestras peticiones, sueños y luchas en el trono de Dios, confiando en que Él está obrando incluso cuando no percibimos señales externas. Segundo, levantar alas. Extender tu fe, tus anhelos y tu alabanza en medio de la adversidad como un acto de adoración que eleva tu espíritu. Tercero, avanzar. Con la energía renovada, actuar con determinación, sabiendo que cada paso está respaldado por la gracia divina y sustentado por la fortaleza que solo Dios puede dar. Cada temporada de espera enseña una dimensión de la fe que el cumplimiento inmediato no revela. Aprendes a depender no de tus propias fuerzas, sino del poder de Dios. Descubres que tu fortaleza no se agota porque proviene de aquel que no falla. Y cuando por fin llega el momento de volar, tus alas están firmes, listas para sostener tu peso y el de aquellos que te sigan. Quizá en tu vida has sentido la fatiga de la espera. Te preguntas si aún tienes fuerzas para continuar, si tus sueños volverán a brillar y si el plan de Dios se cumplirá. Isaías te anima a levantar la vista. Las dificultades pueden ser tus aliadas para edificar resistencia, y cada día de fidelidad es un peldaño que te eleva más cerca del propósito divino. En este canal, cada enseñanza es un viento ascendente que Dios envía para tu fortalecimiento. No permitas que la fatiga te detenga. Confía en que, aunque tu cuerpo se canse, tu espíritu puede volar por encima de las circunstancias, porque Dios renueva tus fuerzas para que corras sin cansarte y camines sin fatigarte. Permanece atento, porque en el siguiente bloque revelaremos la señal oculta que anuncia el cumplimiento inminente de la promesa. Esa voz interior que resuena cuando el momento perfecto se acerca. No te lo pierdas. Llegaste al final. Has sido fiel, paciente y audaz en este viaje espiritual. Muy pocas personas resisten hasta el cierre de un estudio tan profundo, pero tú lo lograste. ¡Felicidades! Tu perseverancia demuestra que tu corazón está alineado con los tiempos de Dios y que tu fe no flaquea ante la incertidumbre. Ahora quiero que aumentes la frase: soy elegido para el tiempo perfecto. Esta oración es la señal de tu compromiso con Dios y con esta comunidad. Al escribirla, declaras que confías en el plan divino y te unes a los elegidos que permanecen firmes hasta el último minuto de revelación. Compartir este video no es un acto trivial. Es como lanzar semillas en un campo sediento de esperanza, donde muchas almas buscan un mensaje que confirme que Dios aún habla. Cada vez que compartes, te conviertes en un sembrador de fe, llevando esta palabra a corazones que anhelan una señal de auxilio celestial. Suscribirte a este canal es más que un clic, es sellar un pacto de lealtad con el Señor y con tus hermanos de fe. Si ya eres suscriptor, siéntete orgulloso y fortalecido. Estás mostrando al enemigo que no te dejas seducir por la duda, y si aún no lo eres, reflexiona. ¿Cómo puedes perder la oportunidad de formar parte de una familia que edifica tu espíritu y armoniza tu vida con los propósitos eternos de Dios? Imagina tu suscripción como una antorcha encendida en medio de la noche. Sin esa luz, muchos se perderían en la oscuridad de la desesperanza. Con ella, alumbras el camino de quienes buscan refugio en la palabra. No permitas que el orgullo o la inercia te roben esta vela. Enciéndela ahora y siente el calor de la comunidad reuniéndose a tu alrededor. Tu próxima acción determinará tu madurez espiritual. ¿Seguirás dejando que el miedo a comprometerte te aparte de las bendiciones? ¿O darás
este paso de obediencia que confirma tu deseo de crecer bajo la dirección del Espíritu. Al hacer clic en suscribirse, seleccionas voluntariamente el camino de la fe activa. Este cierre es más que un adiós. Es la antesala de tu siguiente etapa de victoria. Los misterios que has descubierto aquí son solo el comienzo. En los próximos videos encontrarás revelaciones, estrategias espirituales y fórmulas bíblicas para mantener tu llama encendida, incluso en los valles más oscuros. No abandones tu lugar. Quiero que permanezcas unos minutos en silencio, dejando que la música de este video penetre tu ser y que la paz divina se instale en tu interior. Aprovecha este tiempo para dedicarle palabras de alabanza y gratitud al Señor por cada enseñanza recibida. No pausarás este video hasta que concluya. Esa decisión simboliza tu determinación de no interrumpir la conexión con el cielo. Mientras suene la melodía final, deja que tu alma se impregne de la seguridad de que Dios cumple su palabra a su tiempo. Y finalmente, recuerda, Dios tiene un plan más grande para ti. Confía en sus tiempos, porque cada segundo de espera ha sido diseñado para prepararte para la gloria que Él revelará. Tu compromiso hoy es la llave que abrirá puertas que aún no imaginas. Persevera, comparte, suscríbete y permanece. Tu bendición está por manifestarse.